¿Alguna vez has sentido que te estafaron en la agencia, no por el precio del auto, sino por lo que prometía gastar? Todos hemos pasado por esa emoción de ver la ficha técnica y leer un flamante 20 kilómetros por litro. Es el número que te convence, el que hace que la compra parezca una inversión inteligente. Pero la realidad llega rápido. Sales a la calle, manejas una semana y te das cuenta de que tu tanque baja el doble de rápido de lo esperado. Tu computadora de viaje marca 11 o 12 kilómetros por litro y te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será mi forma de conducir o es que el motor salió defectuoso? Déjame decirte algo, el auto está bien y probablemente tú manejas de forma normal. El problema es que ese número de la agencia no es una promesa de uso real. Es el resultado de un experimento de laboratorio realizado en condiciones que no existen en ningún lugar de México. Estamos hablando de pruebas hechas sin viento, sin equipaje, sin aire acondicionado y a temperaturas perfectas. Es una fantasía de ingeniería diseñada para el marketing. Hoy vamos a desglosar los hechos físicos que destruyen ese rendimiento y por qué, técnicamente, nunca vas a alcanzar lo que dice esa estampa. Para entender la brecha entre la realidad y la ficha técnica, hay que visualizar el laboratorio. No imaginen una pista de pruebas. Imaginen un cuarto con clima controlado donde la temperatura se mantiene fija entre 20 y 25 grados. Aquí no hay sol que caliente el pavimento ni ráfagas de viento laterales. El auto se monta sobre un dinamómetro de rodillos, lo que significa que los neumáticos no están tocando asfalto real, sino metal liso. Esto reduce drásticamente la fricción por rodamiento que tú sí enfrentas en cualquier calle con baches o pavimento rugoso. En estas pruebas, el auto es una pluma. Se eliminan todas las variables de peso, no hay pasajeros, no hay equipaje y, a menudo, el tanque de combustible está a nivel mínimo necesario. Pero lo más importante es la carga eléctrica. En el laboratorio, el alternador casi no trabaja porque el aire acondicionado está apagado, el sistema de infoentretenimiento está muerto y las luces no consumen energía. En el mundo real, encender el clima en un día de calor en México puede robarle al motor hasta 5 o 10 caballos de fuerza, obligándolo a quemar más combustible solo para mantenerte fresco. Como el auto está estático sobre rodillos, la resistencia aerodinámica es cero. Las marcas usan ventiladores frontales solo para que el motor no se sobrecaliente, pero no para simular el esfuerzo de romper el aire a 100 km por hora. Además, se suelen utilizar aceites de viscosidad extremadamente baja, diseñados para minimizar la fricción interna del motor durante esos minutos de prueba. Esos aceites a veces ni siquiera son los comerciales que te ponen en el primer servicio. Estás viendo un motor trabajando en su estado más puro y eficiente, casi como si estuviera en el espacio, lejos de las leyes físicas del tráfico diario. Hablemos de lo que pasa cuando el auto sale del laboratorio y se enfrenta a su peor enemigo, el aire. En las pruebas de agencia, la resistencia aerodinámica es casi nula porque el coche no se mueve. Pero en la realidad, el aire es un fluido con densidad y viscosidad. A partir de los 80 km por hora, tu motor deja de pelear contra el peso del coche y empieza a pelear contra una pared invisible. La resistencia aerodinámica no crece de forma lineal, crece al cuadrado de la velocidad. Esto significa que si vas a 120 km por hora en lugar de 100, no estás gastando un poquito más de gasolina. Estás forzando al motor a vencer una resistencia mucho más agresiva que drena el tanque exponencialmente. Luego está el factor de la altitud, que en México es crítico. Un motor de combustión interna es, en esencia, una bomba de aire. En ciudades como Toluca o la CDMX, la presión atmosférica es menor. Hay menos moléculas de oxígeno por cada centímetro cúbico de aire que entra al cilindro. Esto obliga a la unidad de control, ECU, a remapear la inyección constantemente. Al haber menos oxígeno, la eficiencia de la combustión cae. El motor tiene que trabajar más, literalmente, respirar con más dificultad para entregar la misma potencia que entregaría a nivel del mar. Ese esfuerzo extra se traduce directamente en un mayor consumo de combustible que la ficha técnica, hecha en condiciones controladas, jamás va a reflejar. Y no podemos olvidar la transferencia de calor y la fricción por rodamiento. En el laboratorio, los neumáticos están sobre rodillos perfectamente lisos.
En la calle, te enfrentas a asfalto rugoso, baches y variaciones de temperatura. Si el asfalto está muy caliente, la goma se vuelve más blanda y aumenta la huella de contacto, generando más fricción. Además, el calor bajo el cofre afecta la densidad del aire de admisión. El aire caliente es menos denso, lo que reduce la eficiencia térmica. Son variables físicas constantes que la estampa de la agencia ignora porque, simplemente, no puede predecir el clima ni el estado de la carretera por la que vas a circular. Mucha gente piensa que la gasolina premium solo es para autos de lujo, pero la realidad técnica se basa en el octanaje, que no es más que la capacidad de combustible para resistir la detonación prematura. En las pruebas de laboratorio, se usan combustibles de referencia con una estabilidad química perfecta. Cuando tú cargas una gasolina de menor octanaje a que tu motor requiere por su relación de compresión, ocurre un fenómeno llamado cascabeleo o predetonación. Para evitar que el motor se destruya por esos golpes, la computadora del auto, ECU, utiliza sensores de detonación para atrasar el tiempo del encendido. Básicamente, hace que la chispa salte después de lo ideal. Esto salva tu motor, sí, pero destruye la eficiencia térmica. Estás quemando combustible en un momento donde no aprovechas toda la fuerza de la expansión sobre el pistón. Resultado, menos potencia y más consumo para compensar esa pérdida. Ahora, hablemos de la inercia, que es la resistencia de cualquier objeto a cambiar su estado de movimiento. En el laboratorio, el auto arranca de forma tan lenta que la inercia casi no se siente. Pero en el mundo real, cada semáforo es un desafío físico. Romper la inercia de un vehículo de 1.2 o 1.5 toneladas desde cero requiere una cantidad de energía, torque, brutal. El mayor error de concepto es no entender que la gasolina que ya quemaste para ganar velocidad se convierte en energía cinética. En una prueba ideal, esa energía se mantiene, pero en el tráfico, cada vez que frenas, tus frenos convierten esa energía cinética, que te costó dinero, en calor a través de la fricción. Esa energía tirada a la basura. Volver a ganar esa velocidad 20 o 30 veces en un trayecto de 5 kilómetros es la razón técnica número 1 por la cual tu consumo se dispara un 40% respecto a la ficha técnica. Al final del día, la ficha técnica no es una mentira absoluta, sino un dato de referencia obtenido en un entorno estéril que simplemente no existe fuera de un laboratorio. Es como comprar una computadora basándote solo en la velocidad del procesador, sin considerar que el software que vas a usar consume el triple de memoria. El rendimiento real no se lee en un folleto, se vive en el pedal derecho. Cada vez que aceleras bruscamente para ganar un lugar en el tráfico, estás tirando a la basura la eficiencia técnica que los ingenieros tardaron años en desarrollar. Si realmente quieres saber cuánto te cuesta moverte, olvida por un momento la computadora de viaje, que muchas veces tiene márgenes de error por la sensibilidad de sus sensores. La única forma fáctica es la vieja escuela. Llena el tanque hasta que la pistola bote, pone el odómetro en cero, recorre tus rutas habituales durante una semana y vuelve a llenar exactamente en la misma gasolinera. Divide esos kilómetros entre los litros reales que entraron. Ese número, crudo y sin filtros de marketing, es el que debe dictar tu presupuesto mensual y tu próxima decisión de compra. El objetivo de este tipo de videos es que dejes de ser un espectador y te conviertas en un analista de tu propio vehículo. Si te sirvió entender por qué los números de la agencia no cuadran con tu realidad, suscríbete y activa la campana, porque el contenido que viene a continuación te servirá de mucho. Nos vemos en la próxima ruta.